Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Hola a todos, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por el privilegio que nos da de poder compartir este espacio un tiempo más, en donde tenemos como principal objetivo el poder dialogar desde una perspectiva bíblica los diferentes dilemas que el mundo de hoy nos presenta a la iglesia. Siempre con mi hermano y amigo y pastor Eddie Amílcar Osorio. Pastor Eddie, por favor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está la moral? Bien, gracias a Dios, hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues expectantes, ¿no? de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Estamos pues continuando, ¿no? Con la temática que dejamos pendiente el miércoles pasado. Queremos enviarles un saludo cordial a todos ustedes que están del otro lado del radio o del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Algunos por medio de Amigos TV, muchas gracias por estar con nosotros. Algunos también, como nuestro hermano David Chacón, dice: hermanos, bendiciones, ya listos para el programa a través de Facebook Live. Amén. Así que saludos, David. Muchas gracias por seguir con nosotros y acompañarnos durante esta hora acá en Diálogo de Fe y Salvación. Continuando siempre, les recordamos que estamos continuando con la serie Crisis Generacional. Exacto. Así es, entonces esperamos de que usted se quede con nosotros y que se sume al diálogo con sus comentarios, con sus preguntas, con algunas dudas que usted tenga también. Por favor, déjenos sus dudas, sus comentarios y preguntas ahí en la caja de comentarios y con mucho gusto les estaremos dando lectura ahí en los diferentes segmentos que tenemos en el programa. Excelente, hermano. Y un saludo especial también a nuestro hermano Juan Alonso Mellado, pastor. Está pendiente también ahí en el programa. También al pastor Jaime Osorio desde la ciudad capital. Por ahí también pendiente nuestro buen hermano, amigo Kevin Calderón Díaz, pastor. Un saludo para Kevin, la bala Calderón, le decían. Bienvenido a la transmisión de Diálogo de Fe y Salvación. Es un placer que esté con nosotros también en vivo desde Radio Alternativa, pastor, 107.1 FM. Así es. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por apoyarnos. Radio Alternativa, una bendición. Así que muchísimas gracias. Pastor, venimos hablando sobre, bueno, la serie en general, crisis generacional, generación en crisis, pastor. Tenemos una línea transversal de problema. No hay una específica, ¿no? Ya hablamos de eso. No hay una generación específica. Exactamente, tenemos un problema transversal y ahora hemos venido avanzando un poco sobre la temática, ¿verdad usted? Y comenzamos a hablar un poco de las modas. Así es. Y hoy vamos a conectar un poco el tema de las modas también con el tema de la farándula. Así es. Y podríamos iniciar, pastor, arrancando con un pensamiento, por ejemplo. Mire, pastor, ¿qué personas son los que emiten los principales pensamientos y opiniones populares a las masas hoy en día? Uh-huh. ¿Cuál es la gente que está detrás de la manipulación de masas? Uh-huh. Y eso es un punto en el cual vamos a estar trabajando y analizando hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, para el mundo de hoy, pastor, lo que la farándula, lo que el mundo, entre comillas, de verdad, usted famoso dice, es santo, es ley. Exacto. Es algo que está, pues, con una alta estima, ¿verdad usted? Sin ni siquiera pasarlo, por ejemplo, pastor, por el escáner de la lógica, por el escáner de la razón, por el escáner de la biología y por el escáner de la historia, por ejemplo. Exacto. Tenemos problemas con eso. Exacto. Yo creo que una de las cosas que vamos a estar, conversando en algunos lapsos del programa también va a ser la parte del consumismo, ¿no? Vivimos nosotros, yo creo que es evidente para todos, ¿verdad? Que vivimos en medio de una sociedad consumista y muchas veces nosotros mismos somos consumistas. Claro. Ya muchas veces incluso la iglesia puede caer
caer en una cultura consumista también. Y muchas veces también eso la parte o la corriente, por decirlo así, del consumismo, el estilo de vida consumista, se lleva también al mundo de las ideas. Claro. ¿Sí? Excelente. Entonces, en donde se buscan nada más ideas de relleno, pero que no tienen sustancia. ¿Sí? Exacto. Entonces, es importante que le pongamos atención a esto porque es evidente que estamos viviendo en medio de una cultura consumista y muchas veces esto también abarca el tema de las ideas. Se tiene que ver con un consumismo de ideas, pastor. Exacto. O sea, un mundo el cual no razona. Sí. No. Ahí sí, pastor, que no se toma la tarea de pensar, o podríamos decirlo, pastor, pasarlo por el escáner propio, ¿verdad usted? De la realidad de las cosas, Sí. porque lo diga X o Y persona. Sí, yo creo que una de las cosas bien importantes, mi hermano Carlitos, que hablábamos en la parte final del programa anteriormente, el último miércoles, ¿verdad? Es importante conectar con lo que veníamos hablando porque de eso estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y la última vez, el último miércoles, hablábamos de que muchas veces las personas en la sociedad en que vivimos ponen su identidad o su sentido de la vida en lo que tienen, ya en lo que pueden comprar en el supermercado, ya en lo que pueden comprar con dinero. Entonces muchas veces la identidad se convierte en la marca que usas, ya en la marca de ropa que te pones, en la marca de teléfono que tenés, ya en el tamaño de la casa o la ubicación de la casa donde vivís, la marca del carro que conducís. Ya entonces la identidad se vuelve como esto que nada más es para buscar un estatus, nada más, ¿verdad usted? Pero ya se le pierde el sentido de utilidad a las cosas. Y eso es un punto de bastante reflexión, fíjese. Hay gente que, por ejemplo, le puedo decir yo, portan un smartwatch, un teléfono inteligente, ¿verdad usted? Pero lo hacen nada más por puro estatus. Ya no lo hacen por la función en sí del reloj. ¿Cuál es la función en sí de un reloj? Que le marca. Ver la hora, ¿verdad? Esa es la función nativa, podríamos decir, Sí, o más esencial del reloj, ¿verdad? Pero ya se olvidó eso. Ya se olvidó ese sentido de que de eso, sino que ahora lo que se busca es estatus. Sí, ahora lo que se busca es qué marca es el smartwatch que usted carga, ¿verdad? Porque eso le da. Y eso, atándolo con lo que venimos hablando, ¿verdad? Mucha gente pone su identidad en esas cosas, ya en lo que puede usar, en las marcas que se puede poner, ¿verdad? Exactamente. Y miren, y es donde viene el problema. Miren que mucha gente comienza hoy en día a caminar por la vida, pastor, a buscar esos ideales, no importando lo que se lleve de encuentro en el camino. Exacto. Y ese es el problema, ¿verdad? ¿Usted? Exacto. Y fíjese que, continuando con esto, lo que le decía anteriormente, ya no se busca, ya usted no busca en sí el significado de el beneficio de utilizar una cosa, sino que muchas veces ya la gente ve el estatus que le va a representar portar cierto producto, ¿ya? Y nos convertimos en una cultura o una sociedad consumista. Ahora, traslademos esto al mundo de las ideas. ¿Ya? Muchas veces las ideas no tienen fundamento. Muchas veces las ideas no tienen una sustancia, un cimiento sólido. Una base. Exacto, histórico, ¿verdad usted? Y dígase nosotros también bíblico, ya lógico, como usted decía, no hay un sustento, pero como hay ciertas personalidades de renombre, ya hay grupos de personas que están siendo expuestos en la televisión, en las redes sociales, que forman parte de todo esto. Tal vez son mis futbolistas favoritos, mis actores favoritos, mis actrices favoritos. Entonces, obviamente, yo tengo que identificarme con ese grupo de ideas, aunque ese grupo de ideas en el fondo no tenga ningún significado para mí. Pero simplemente yo quiero ser parte del montón. ¿Ya? Entonces, realmente es poner nuestra identidad y nuestro sentido de la vida en arena movediza, hermano Carlitos. Es increíble, mire, pastor, cómo esa ingeniería o reingeniería social, ¿verdad? Ustedes la quieren llegar. ¿Por qué? Porque todos estos grupos, miren, hermanos, todos estos grupos que tienen como principal objetivo ese adoctrinamiento o la implantación de esas modas o tipos de pensamiento, están contratando y financiando, pastor, entes súper famosos. Exacto. Y, por ejemplo, la semana anterior me daba cuenta, pastor, por cierto, me da un poco de pena decir esto, pero lo
voy a decir, pero esto porque ni modo. Acá. Soy puro Barça, ¿va, pastor? Usted sabe que soy puro Barça y los hermanos que me conocen también saben que soy puro Barça. ¿Y somos qué? Pro Messi. Bueno, lo que le quiero decir es de que el Barcelona la semana anterior, pastor, fue premiado como el equipo más inclusivo del mundo. El premio al mejor equipo premio a la inclusividad en el deporte. Inclusividad en el deporte, exactamente. Y lamentamos grandemente esto, ¿verdad, pastor? Vengo siguiendo el Barcelona desde la época de Cruyff, pastor, del Dream Team, y estoy a punto casi que de dejar de ser seguidor del Barcelona. Pásese para el lado blanco. Tampoco me voy a pasar para ese lugar, pero lo que le quiero decir yo es cómo ese financiamiento, esos entes, pastor, sí. ¿para qué? Para provocar bueno, la ventana está abierta de qué tiempo, ¿verdad usted? Pero para provocar, mire, pastor, esa como, bueno, si el Barcelona está de acuerdo con esto, bueno, o sea, ¿me entiende? Uh-huh. Pero no, es ahí donde viene, miren, que tenemos que tener ese criterio propio. Exacto. Y es lo que está careciendo la generación de hoy, pastor. Exacto. Y mire, es el principal problema. Exacto. Eso es lo que venimos diciendo ya desde hace algunos programas. Podríamos decir que la moda no puede estabilizar la identidad. Y por ello, miren, no es capaz de superar el estadio adolescente. Exacto. ¿Ya? La identidad precisa de algo que permanezca, precisa de algo que siga siendo lo que es, que otorgue continuidad a su mismidad aún en el cambio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos poner nuestra identidad en lo que acabamos de mencionar. Claro. En tendencias, exacto, en lo que está de moda, en el trending topic de las redes sociales. No podemos nosotros depender de esas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso mañana se vuelve viejo. ¿Ya? En la cultura consumista en donde nosotros estamos viviendo, eso mañana deja de estar a la moda. ¿Ya? Y si usted tiene sus valores, sus principios, su sentido de la vida y su identidad de vida fundamentada en estas corrientes de moda, en estas tendencias de redes sociales, ¿verdad? Usted de internet, van a desaparecer también, ¿ya? Por eso es necesario que el hombre tenga una identidad, la mujer tenga una identidad firme. ¿Ya? Y aquí viene, yo me recordaba precisamente del versículo que citábamos, uno de los versículos que citábamos el miércoles pasado, el cual está en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya, o sea, si usted quiere tener una identidad firme, si usted quiere tener un sentido de la vida que vaya en dirección hacia lo correcto, usted necesita algo sólido. Usted necesita edificar su vida sobre una roca. ¿Ya? Bíblicamente le podemos decir con toda certeza que esa roca es Cristo. Exacto. ¿Ya? Y que es la dirección correcta a la que usted y yo, a la que todo ser humano debería estar apuntando, ¿verdad? Y los valores fundamentales de la vida del ser humano, pastor, están, la base está, ¿verdad? Usted en la directriz que el mismo Creador nos dio. Exacto. O sea, no tiene nada que ver con cuestiones que van apareciendo. Uh-huh. Y ese es el principal problema. ¿Por qué? Aparte, pastor, de que esas modas pasan y son hasta cierto punto ridículas, ¿verdad usted? Exacto. Pero durante el proceso dañan. Exacto. Que es el principal objetivo de la descomposición social que toda esta reingeniería quiere traer, pastor. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el principal objetivo? Es el daño a la población. Es poder tener población, mire, pastor, manipulable. Y a esto le podríamos llamar, pastor, y me gustaría que habláramos un poquito acerca de eso, el establecimiento de relatos. Uh-huh. ¿Sí? El establecimiento de relatos en las sociedades. Hace poquito me enteraba, pastor, de la inversión que están haciendo hoy en día los gobiernos y los partidos políticos, oiga usted, inversión específica en expertos para la implementación de relatos. Por cierto, hay una investigación que aquí en Guatemala hay una implementación de un relato ahora específicamente, ¿verdad? Sí, pues. Que no vamos a entrar a ese tema, por supuesto. Pero lo que le quiero decir es esa implementación tiene que ver con la formulación y la popularidad de ideas. Que exacto, si muchos en unísono y al mismo tiempo dicen algo, si entonces la mayoría que dice, yo también soy parte de eso, ¿verdad usted? Entonces es un problema, pastor. Sí. Y es ahí donde el humano, nosotros como personas, hermanos, tenemos que tener criterio propio. Sí. Tenemos que tener un criterio, como usted ya lo dijo, basado en lo que permanece para siempre, pastor. Hay un punto acerca de eso que usted decía, fíjese. Uh-huh. Hay el libro que citábamos el miércoles pasado, Psicología de las Masas, claro, ¿ya? Ortega y Gasset, si no estoy mal. Uh-huh. ¿Ya? Y
Y ciertamente no solo él, pero él es uno de los que hace mención, mire hermano Carlitos, de que las masas de gente, mientras más grande sea la masa de gente que usted quiere convencer, más sencillo tiene que ser el concepto que usted quiere, que usted va a implementar. Exacto. Por decirlo así, ¿verdad? Usted, una frase de un partido político. Ya, por ejemplo, solo pongo un ejemplo. No quiero... No voy a mencionar a Semilla, pastor. No, pero no quiero mencionar ningún partido político, pero por ejemplo una frase que es popular en las campañas políticas es, por ejemplo, sí se puede. Le voy a poner un ejemplo, sí se puede, ¿ya? Y hay partidos que se agarran de esa frase, ¿no? Sí se puede. O no sé, vamos por el cambio, o no sé, o algunos otros, vienen cosas mejores, por ejemplo, ¿verdad? O no sé, hay distintas, pero ¿qué quiero decirles? Sí. ¿Qué quiero decirles? No son frases pensadas a la deriva o a ver qué sale, no es algo son bien cosas estructurado. estudiadas. Exacto. Ya son cosas estudiadas. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está la psicología de las masas. Exacto. Ya mientras más grande sea la cantidad de gente que queremos convencer psicológicamente, la frase o el pensamiento o la idea en sí tiene que resumirse de forma más sencilla para que la mayoría de personas logren reproducirla. Ya, para que la mayoría de personas logren como entender y diseminarla, ¿verdad? Usted sabe, la vez pasada yo leía un ejemplo del jefe de campaña de Adolfo Hitler, ya del partido nazi, ¿no? En Alemania, y precisamente ellos son uno de los inventores y reformuladores de estas teorías, ¿verdad? Usted, de que ellos no buscaban discursos largos, no iban a discursos largos, frases cortas, pensamientos cortos hacia un tema en concreto. Exacto. ¿Ya? Y así, y mire qué tema. Escuche, y así convencieron a la mayoría de alemanes, ¿verdad usted? Y los hicieron pensar que los judíos eran una plaga, que el judío era una plaga y que había que matarlos y que había que desterrarlos. O sea, uno puede decir, pero ¿cómo, verdad? Bueno, es la psicología de las masas, señores, y nosotros deberíamos de estar preparados para estos desafíos. Y ese ejemplo que usted ponía, pastor, es digno de resaltar. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque si vamos a la historia, pastor, esa psicología de las masas funcionó perfectamente, porque Hitler hizo lo que hizo con un alto porcentaje de apoyo y de aplauso. Exacto. Es más, aún hasta de cierto sector religioso en el mundo. Exacto. O sea, imagínense usted qué instalación de relato, pastor. Exacto. Y hoy en día pasa lo mismo, señoras y señores. Pero necesitamos estar atentos. Y pastor, una de las cosas que yo siempre he dicho, y tal vez esto es un consejo que se le puede dar a nuestros hermanos, amigos que nos escuchan, ¿verdad usted? Mire, siempre pásele el escáner a todo lo que escuche. Sí. Exacto, eso es importante. Algo bien importante, hermano Carlitos, es que hace algunos días atrás, escuchábamos un podcast de AFI, La Familia Importa, ¿no? Asociación La Familia Importa, y tenían un invitado especial y una de las personas que estaba ahí decía, dato mata relato, ¿verdad? O sea que muchas veces las estadísticas son más importantes que los relatos, quería decir ella. Entre comillas. Ajá, pero viene la persona que tenían de invitado y le corrige, no, le dice. El relato mata el dato, porque al mundo de hoy, a la sociedad de hoy, no le importan los números, no le importan las estadísticas, le importa el relato, ¿ya? Y hay gente, créame, ¿ya? Hay gente, hay grupos de personas, hay grupos organizados que son muy buenos para desarrollar relatos. Claro, desafortunadamente, y aquí tenemos que reconocer también, hermano Carlitos, que en este punto la iglesia no ha buscado establecer un relato. Y quizás ni siquiera formularlo. No. ¿Ya? Cuando yo pienso en un relato para diseminarlo, para transmitirlo, para establecer una cultura, automáticamente uno de los pasajes que vienen a mi mente es Pablo en el Areópago, ¿verdad usted? ¿Ya? De cómo Pablo arranca y en medio de aquellos cabezones filosóficos, ¿verdad usted? Establece un relato.
Claro. Lo establece de tal modo que se convencen algunos, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Algunos otros no. Pero me llama la atención que le dicen, ya te volveremos a escuchar. Pablo el Ya. apóstol, claro. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el relato es importante. ¿Ya? ¿Qué relato nosotros estamos estableciendo en la cultura en la que vivimos? Esta es una buena pregunta para nosotros como iglesia. Claro. ¿Ya? ¿Qué relato estamos nosotros estableciendo? Estamos nosotros estableciendo, ¿sabe, hermano Carlitos? En estos días leía y les hago esta afirmación o una pregunta. ¿Estamos nosotros estableciendo un relato de la religión de los no? ¿De la religión de las prohibiciones? Porque muchas veces así se conoce el evangelio, Claro. en el mundo, como la religión de los no, como la religión de esto no lo puedes hacer, esto no, esto no, esto no, esto no, Está esto no. prohibido. Exacto, entras a la iglesia y estas son tus prohibiciones, Claro. ¿ya? Y en algún punto, hermano Carlitos, hay algunas de estas prohibiciones, hay algunas cosas de estas que, pues en teoría y práctica son válidas, ¿verdad usted? Pero, sin embargo, no es lo primero que el evangelio ofrece. Claro. Claro, Desde la claro. perspectiva bíblica, el evangelio son buenas nuevas para gente que está perdida, para gente que está muerta en sus delitos y pecados. Es libertad de los lazos del opresor. Es el llamado de Jesús en Mateo 7. Si alguno está cargado y cansado, venga a mí, descanse. Vení como estés. Exacto. ¿Y de qué? ¿Descansar de qué? Bueno, de los lazos religiosos de los fariseos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el evangelio es libertad. El evangelio es eso. Ya, pero muchas veces nosotros hemos vendido el evangelio como un relato, como estamos hablando de relatos, ¿verdad? Como un relato de las prohibiciones. Exacto. En este caso hemos instalado un mal relato. Exacto. O un relato errado. Y miren ustedes, el poder del relato es muy importante. Fíjense, familia, y rapidito porque ya toca ya cápsula, ¿verdad, pastor? El dato que hermano Eddie mencionaba de que dato mata relato, por ejemplo, hoy en día, pastor, por poner un ejemplo, existen infinidad, por ejemplo, de estudios científicos con relación al genoma humano. Francis Collins, pastor, por ejemplo, es uno. La Universidad de Atlantis, por ejemplo, en California, también saca una exposición magistral, ¿verdad ustedes? De que no existe tal teoría de género. Exacto. Y hay datos científicos maravillosos, excepcionales, ¿verdad ustedes? Con tesis excepcionales. Pero resulta que el relato de un par de famosos y todo se estableció, ¿verdad usted? Y resulta que estas ridiculeces, pastor, están llegando hasta los órganos legislativos en nuestros países hoy en día. A tal grado que si usted está en contra de esta ridiculez, sí, que está ya marcado por los datos, ¿verdad usted? Que es falso, pero está instalado, pastor. Exacto. Qué tristeza que en el mundo de hoy permitamos que esas cosas pasen. Sí. ¿Pero es por qué? Porque nos hemos olvidado y porque hemos dejado de ser esa generación, pastor, trascendente, que le importa lo que sucede en su sociedad. Exacto, en la cultura que los rodea. Pero bien. Vamos a continuar con nuestro programa, mis hermanos, pero antes vamos a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio, quien nos trae siempre un dato picante, pero edificante para el aprendizaje de nuestras vidas. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Qué pasó desde que sacaron la oración de las escuelas en Estados Unidos? No sé si sabía el dato, pero en las escuelas públicas de Estados Unidos se oró durante 200 años. Antes de 1962, cuando la oración en las escuelas públicas se declaró inconstitucional, en 1962. Un exsecretario de Educación reveló en sus índices culturales que en Estados Unidos se registraron los siguientes cambios entre los años 1960 y 1990. Empezamos con los datos. El divorcio se duplicó. El embarazo adolescente aumentó, no un 100%, un 200%. El suicidio adolescente aumentó un 300%. Los delitos violentos que involucraban gente joven aumentaron un 500%. Y él sostiene que existe una fuerte correlación entre la prohibición de la oración en las escuelas y la decadencia de la moralidad de los jóvenes, de la gente joven en Estados Unidos. Lamentablemente, Estados Unidos desechó la moral que se fundamenta en el temor a Dios. Lo cambió, ¿por qué? Por un humanismo vacío, carente de los valores fundamentales sobre los cuales nació esta nación, los valores bíblicos. Y el resultado es una nación sin amor al prójimo, sin compromiso con sus familias
y sin compromiso con su cultura. ¿Qué está pasando? Si nos ponemos a evaluar a la luz de esto, ¿qué está pasando en Guatemala? Bueno, yo digo que la situación en Guatemala es un poco más grave todavía que en Estados Unidos. Hay muchos, si bien es cierto, no tenemos un dato específico de qué es lo que está pasando ahorita con nuestra juventud en temas de divorcio, en temas como estos específicos que hemos dado de Estados Unidos, pero lo cierto es que no estamos mejores. Ahora, en nuestras escuelas no se ora, en nuestras escuelas no se lee la Biblia. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos nosotros influir en eso? Preparemos a nuestros hijos para enviarlos a la escuela, capacitados y formados bíblicamente, porque allá se van a enfrentar a distintos desafíos, se van a enfrentar a distintos dilemas. Y no olvide, por favor, un punto: la educación no es neutro. La educación nunca es neutral. O educamos para el reino o educamos para no servir en el reino. Quizás nos hemos tragado un poco la mentira o la media verdad, podríamos decir, de que hay términos neutros. ¿Ya? La idea del Estado laico puede malentenderse muchas veces, ¿ya?, cuando pensamos en esto. Y pensamos que la educación para nuestros hijos puede ser neutral. Sin embargo, no hay tal cosa. ¿Ya? El que no es con el Señor, contra el Señor es. Él mismo lo dijo en una oportunidad. Piense usted si usted podría, o piense en un momento en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel entregara a sus hijos a los filisteos para que ellos los educaran? Definitivamente es algo impensable. Es algo, no, ¿cómo es posible eso? No es viable. Bueno, hoy está pasando muchas veces, ¿ya?, que estamos mandando a nuestros hijos a que filisteos los eduquen. ¿Qué hacemos? ¿No enviamos a nuestros hijos a la escuela? Bien, envíémoslos. Envíelos usted, pero prepárelos. Prepárelos, porque allá en la escuela hay desafíos, hay retos y hay cosas muy importantes que ellos necesitan afirmar y otras que también necesitan evitar. Que el Señor nos ayude y que nos haga padres responsables, para que, pues, valga la redundancia, nuestra crianza de los hijos sea responsable. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando sobre la crisis generacional. Tenemos un problema hoy en día, en términos generales, ¿verdad? Tenemos diferentes generaciones de diferentes edades pegadas específicamente a la influencia de las modas, pastor, a la influencia de no solo modas específicas desde el índole material, ¿verdad usted?, sino modas específicas desde el índole intelectual, desde la formulación de pensamientos, ideas y prácticas, las cuales no tienen ningún sustento, pero que por ser famosas y mencionadas por gente famosa, por ejemplo, pastor, están instaladas en la sociedad de hoy en día. Exacto. Y están trabajando esa reingeniería social. Hace poco, pastor, me llamaba la atención, hace un par de años, ¿verdad usted?, aquellos dos patojos que algunos dicen que son creyentes, ¿verdad usted?, que se casaron, que resultaba que iban a tener un hijo, pero que al hijo le iban a poner Índigo. Porque el nombre hija. Porque el nombre Índigo era, ¿qué? Neutro, algo así, ¿verdad? Exacto, sí. Resultó siendo niña, ¿verdad usted? Nació niña, pero igual, siempre se llama Índigo para que ella decida qué quiere hacer. Exacto. O sea, vamos. Pero ¿qué pasa con la gente? ¡Ay, qué tiernos! ¡Ay, qué amorosos! Sí. ¡Ay, qué apertura! ¡Oh, qué avance! O sea, ¿por qué no decís? Es que ¿por qué no decimos, viejo, estás fumado? Ese es el modelo de matrimonio que muchos jóvenes siguen hoy en día, lamentablemente. ¿Me entiende, pastor? Sí, lamentablemente. Y ese es el problema, siguiendo un poco con la temática que venimos hablando, ¿verdad usted? La música, las películas, las series, la indumentaria, las expresiones verbales, por lo general, lo que en estos campos termina siendo moda, mire, surge de los entornos juveniles. Exacto. Y es que aquí hay algo bien importante: los ancianos no imponen tendencias, ¿verdad usted? Son en su mayoría los jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Es por eso que el entorno
el entorno tecnológico, podríamos decir, ¿verdad? Apunta constantemente a los patojos, a la patojada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que ellos son la masa crítica ahorita que hay que convencer, ¿verdad? Y ellos son los que pueden establecer, ¿verdad? Ustedes esa moda. Y hay algo interesante, mire. Todo esto de las modas en su momento arrastra hasta toda una industria textil, una industria musical, ¿verdad usted? Porque la vez pasada yo estaba conversando con algunos patojos en el grupo de jóvenes y decíamos esto, de que cuando, por ejemplo, si a usted le gusta cierto tipo de música o cierto género de música, eso muchas veces lo condiciona para que usted se vista de cierta forma. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si a usted le gusta el reggaetón, por ejemplo, Bueno. ¿ya? Usted va a tender a vestirse como sus ídolos, como sus cantantes favoritos, ¿verdad? Si a usted le gusta, por ejemplo, la banda, la música mexicana, la música de rancho, ¿verdad? Usted va a tender a vestirse con cierto código de vestimenta que también lo inclina hacia ello, ¿verdad? Pastor, es terrible y con el respeto que se merece de la gente que tiene sus gustos, ¿verdad usted? Pero en Chiquimula he visto cortes ya de cabello de Peso Pluma, pastor. Sí. No sé, pues yo creo que ya lo vieron ustedes también. Ya se encontraron con mucha gente cortándose el pelo como Peso Pluma. Ahora, no sé si usted sabe cómo se corta el pelo Peso Pluma, ¿verdad, pastor? Es un famoso cantante de... Exacto. ¿Cómo se llaman? Corridos tumbados. Corridos tumbados o bélicos. O bélicos, sí. Corridos bélicos, algo así se llama. No, sí se llaman de veras, no es broma. Y miro un montón de patojos, pastor, con el pelo así. Y perdón, existen gustos y todo, ¿verdad? Pero eso no es arte, no es bonito, pastor. Exacto. Y no es que sea una opinión en un gusto, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero no es un corte, no sé, pastor. También hay que mencionar, ¿verdad? Usted que muchos sociólogos hoy en día apuntan a que hay un culto hacia la fealdad, ¿verdad? ¿Qué es culto a la fealdad? En palabras decentes, ¿verdad? Es un culto a lo feo. Ya es un culto a lo que no sé cómo decir la palabra, pero para no ofender a nadie, ¿verdad? Porque puede ser que alguien se ofenda. Sí. ¿Ya? Exacto, como a lo no estético. Claro. ¿Ya? Y un ejemplo de eso se ve en todos lados, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en las generaciones anteriores es un respeto hacia lo decente, es un respeto hacia el comportamiento. Hacia un orden, pastor. Exacto, no hacia el comportamiento, por un lado, del hombre, un comportamiento varonil, exacto, un comportamiento masculino. Que la Biblia habla, por cierto, de ello. Exacto. Y por el lado de la mujer, ¿verdad? Un comportamiento femenino, ya un comportamiento tierno que caracteriza a la mujer, ¿verdad? Usted. Ya hoy se cruzaron los papeles. Sí. Ya hoy tenemos hombres feminizados, ¿ya? Y mujeres masculinizadas, ¿verdad usted? Exacto. Y qué es lo que se predica hoy en día en la cultura, ¿verdad usted? Exacto. Desafortunadamente. La pregunta es ¿por qué? Es que es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se están dando estos fenómenos? ¿Sí? ¿Por qué la mayoría de jóvenes, pastor, terminan adaptándose a estos pensamientos? ¿Sí? Y el argumento principal que estamos diciendo acá es de que porque muchos famosos, pastor, lo están practicando. Exacto. Hace poquito ahorita está saliendo muy de moda este patojo mexicano, pastor. Cristian Chávez, de un grupo famoso de los 90, ¿verdad? RBD. Y en donde, pues bueno, él dice que ya usted sabe qué, no puedo decirlo porque nos pueden bajar el programa, ¿verdad? Pero llamaba la atención de que hace poquito cantó en el Zócalo de la Ciudad de México y con un traje de mariachi. O sea, el mariachi tradicional mexicano. Exacto. Pero rosado. Sí, pues. Algunos hacían referencia o chistes, ¿verdad? Usted, ¿qué pensaría Vicente Fernández al respecto, verdad? Usted, pero, o sea, lo que le quiero decir yo, pastor, es de que se está instalando esta moda. Sí. Se están cruzando los papeles, ¿verdad? Los Exacto. papeles se están dando vuelta. Entonces, y hay, como le decía, un culto hacia eso, ¿no? Hacia lo no estético, hacia lo que
hacia lo que culturalmente en generaciones pasadas se consideraba como feo, ¿no? México, pastor, en estos últimos años ha dado un giro terrible. Sí. Específicamente hace poquito en un famoso reality show, por cierto, ¿verdad? Usted, que lo ganó un hombre, pero que es mujer. Que es mujer. Olviden. O sea, es hombre biológicamente. Es hombre biológicamente, pero hay que especificar. Que es mujer, ¿verdad usted? Sí. Y bueno, y terminó siendo que unas revistas famosas en México lo terminó catapultando como el personaje del año en México. Exacto, sí. Sí, es a este tipo. A este tipo que es un hombre, ¿verdad ustedes? Pero biológicamente es un hombre. Pero que él se viste de mujer y se puso, bueno, cosas de mujer, ¿verdad usted? Sí. Y es el personaje del año. Sí. O sea, imagínese usted. Y si usted va a las redes sociales, o sea, a ese tipo no lo siguen 5. No, son millones de personas. El tipo es popular. Sí. El tipo es popular. Así es. ¿Me entiende? Entonces, esta generación no está pasando el escáner de la realidad. Exacto. Y ese es el problema que estamos teniendo. Está, como repetimos, ¿verdad? Está fundamentando su identidad y su sentido de la vida en las modas, en lo pasajero, en lo movedizo, ¿verdad? Usted, creo que aprovechando esa parte que usted mencionaba, hermano Carlitos, es clave pasar a la parte de la farándula, ¿no? Ya, porque esto ya es parte de... Y es asombroso, mire, como estamos hablando de las modas, ¿no? De cómo las modas imponen una tendencia de qué es lo que usted tiene que comprar, qué es lo que usted tiene que ponerse, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque yo les decía a los patojos en el grupo, ¿verdad? Que estábamos hablando sobre este tema. Ya si ustedes ven a alguien vestido con camisa a cuadros y sombrero, pantalón pachuco y botas, es casi seguro. Uh-huh. Yo no tengo que escuchar qué música escucha para darme cuenta que posiblemente le guste la banda o algo así, ¿verdad? Exacto. Ya, si usa una gorra plana, un pantalón flojo, una camisa oversize, ajá. Ya ya es casi seguro que le gusta el reggaetón o música así, ¿verdad? Si se viste de negro, tal vez se deja crecer el pelo y cosas así, pues tal vez le gusta el rock. O sea, como que condiciona esto más de lo que nosotros quisiéramos pensar, ¿verdad? Ahora, ¿ya? ¿Cuál es el reto de todo esto, querida familia? Seamos naturales. Vayamos a la esencia del ser humano, pastor. Y auténticos. El punto es, mi hermano Carlitos, que nosotros nos estamos dejando, la sociedad hoy en día se está dejando de autodefinir, no autodefinir, sino definir, ¿verdad usted? Por las personas que están a la moda o por las personas que salen en una pantalla, ¿ya? Y respecto a esto, introduciendo la parte de la farándula, ¿verdad usted? Un escritor de nombre Guy Debord escribe allá por el 1960, mire, hacia finales de la década de 1960, que en la sociedad del espectáculo que analiza con la televisión en su centro, no cualquiera puede aparecer. Aquella está estratificada entre los que aparecen y los que no aparecen, entre los que miran y los que son vistos. Debord habla de un sector que concentra toda la mirada y toda la conciencia. Y escuche, Guy Debord está escribiendo esto en 1960, en donde la televisión era como la gran novedad. Ya comenzaba. Exacto. Y él dice, ya empieza a haber gente, ya empieza a haber una tendencia en donde hay personas que se sientan en su sillón en la casa, en la sala de la casa, y esperan que su identidad o que su sentido de la vida sea definido por quienes salen en una pantalla. ¿Ya? Y esta parte, mi hermano Carlito, de hecho estaba leyendo un poco sobre esto y se hizo muy famoso, jugó un papel muy importante en todo esto de la farándula y de la definición de identidad de familias, de individuos, del adolescente, de la mujer, del hombre dentro del hogar, ¿verdad usted? Jugó un papel muy importante los reality shows. ¿Ya? Exacto. No sé si usted se recuerda algún reality show ahí del que salía en algunos de los canales, ¿no? En donde, ¿qué era lo que hacían? Prácticamente los programas diarios eran que en la casa habían cámaras hasta en el baño, como este reality que usted mencionaba, y grababan todo lo que la persona hacía. Realmente no había nada de relevante en lo que hacían. No había nada relevante. Simplemente la gente se sentaba en el sillón de su casa a ver lo que una familia modelo de Estados Unidos o de México o de Colombia, que fueron el auge, ¿no? En la televisión de esa época, hacía.
Y eso muchas veces definió los roles de papá, de mamá, de los adolescentes en la familia, ¿verdad? Usted? Exacto. ¿Ya? Tenemos un problema, familia. Somos manipulables. Exacto. Y no, tenemos que luchar contra eso, esa manipulación de masas. ¿Con qué? Con criterio propio, con principios, con valores fundamentados en lo que no pasa. Así es. Que es la palabra del Señor, hermano. Exacto. Y eso es lo que tenemos hoy en día que tomar muy en cuenta con relación a esto. Sí, definitivamente, hermano Carlitos. Y a mí me llama la atención algo. Mire, los dioses, los héroes y los santos en aquella... Vamos a hacer una explicación acá que me parece interesante. En la época moderna, por ahí por el 1960, 1950, las personas de influencia, hermano Carlitos, por decirlo así, las personas famosas eran quienes tenían un conocimiento avanzado, ¿ya? O sea, podríamos decir que en el tiempo pasado, ¿verdad? En los tres siglos anteriores, ¿verdad? Usted se hacía famoso, pero porque sabía algo diferente que los otros no sabían. Por ejemplo, Albert Einstein, Luis Pasteur, Copérnico, Galileo Galilei, ya, o sea, todas estas personas que se hicieron famosas, ¿por qué? Porque pensaban diferente, investigaban, buscaban respuestas distintos. Exacto. Entonces, en ese tiempo los héroes eran referencias por todos conocidos, miren, y eran en este sentido famosos a su manera. La base de la fama era la trascendencia de sus relatos y de sus vidas. Y que en su mayoría la fama de estos personajes se transmitió muchas veces de boca en boca. Ya no habían medios digitales como los hay hoy, ¿verdad usted? Entonces, mire, como la fama depende del conocimiento que se tiene de una persona y esto a su vez está condicionado por las capacidades técnicas de los medios de comunicación, estos famosos del viejo mundo tradicional no eran muchos, ¿ya? O sea, la cantidad de personas famosas en los siglos pasados eran muy pocas, Exacto. ¿ya? Pero el conocimiento sobre sus personas y sus hazañas se transmitía de generación en generación, ¿eh? Y eso es algo muy bonito, creo yo. ¿Ya? Claro. Que se conoce a una persona por lo que investigó, por lo que logró, por lo que descubrió, por sus aportes. Isaac Newton, recordarse de un científico, de alguien que descubrió algo de matemáticas, de biología. Tomás Alva Edison, Albert Einstein, ya. Entonces, qué bonito es. Martin Luther King, pastor. Martin Luther King en su batalla por la libertad, Claro. ¿verdad usted? La batalla contra la esclavitud, ¿verdad? Exacto. O sea, qué bonito es recordar eso porque definitivamente hay una hazaña que se logró, por decirlo así, ¿verdad? Exacto. Hay algo que se logró, pero hoy en día no es así. Y eso es lo que vamos a hablar cuando regresemos de la resistencia. Mándeme. ¿Sí? Así que quédese con nosotros. ¿Sí? Antes de ir a la resistencia, queremos mandar un saludo a Pastor Abner, Reni y Yair, dice que nos están escuchando, y también Lucky. Saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a saludar al pastor Abner, pastor de la A a la Z, de original. Así, es que ese es el eslogan. nombre. Sí, ese es el nombre. Saludo, pastor. También un saludo a Eder España, dice saludos, bonito programa. Un saludo, Eder, Saludo, Dios le bendiga. Eder. También Boris Díaz dice, muchos cristianos han perdido la conciencia de que tenemos una guerra contra ejércitos espirituales de maldad, encarnizados en personas que manejan muy bien el relato. Bendiciones, hermanos. Sí. Ciertamente. Sí. Ese es el comentario de Boris, está muy bien atinado. Gracias, Boris, por estar con nosotros. Quédese con nosotros. Por lo pronto le presentamos la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos, familia, bienvenidos a La Resistencia. Como bien ustedes saben, es importante y fundamental que hoy en día estemos atentos a los diferentes fenómenos
que están pasando en la sociedad guatemalteca. Y hoy desde la Resistencia queremos mencionar uno, el cual pues nos preocupa, pero hasta cierto punto pues es una cuestión que se sabía y se entendía desde pues el primer día del actual gobierno en Guatemala. Pues resulta que la empresa de consultores llamada Top Consultores S.A. está requiriendo técnicos en educación de género. Un proyecto de educación primaria de calidad para los niños indígenas del Quiché. Esta noticia fue tan relevante, la cual ya llegó a la mesa del Congreso de la República de Guatemala, en donde pues en la mesa de la instancia de jefes de bloques se estuvo tratando y se citó esta noticia a la ministra de Educación, la cual dijo no saber nada al respecto. Pero escuche usted qué es lo que están requiriendo. Sí, dominio en derechos de la niñez, teoría de género, feminismo, interculturalidad, prevención de la violencia, derechos humanos y desarrollo local para los niños indígenas del Quiché. Asimismo, con experiencia y conocimiento en investigación, planificación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo con enfoque de igualdad de género e inclusión. Bueno, lo que en algún momento muchas personas decían, que eso no, que es mentira, que aquí no va a pasar. Bueno, de a poquito en la sociedad guatemalteca y en diferentes sectores, los cuales son manejados por estas consultoras o por ONGs internacionales, ONGs de afuera con un sentido progresista, están comenzando a tener este tipo de adoctrinamiento o intento de adoctrinamiento en muchas de las comunidades en Guatemala. Y qué triste que desde el Ministerio de Educación se quieran impulsar estas ideas. No podemos, desde una perspectiva directa y siendo honestos con la noticia, decir que el Ministerio de Educación está impulsando este tipo de requerimientos o este tipo de técnicos, pero desde que está en el sistema ya, es una cuestión de que hay que estar atentos. Hay que estar atentos a cualquier situación que se nos pueda venir en Guatemala, porque son gente con convicción. Esta gente tiene convicción y algo que podemos admirarles es eso. Por lo tanto, querida familia, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar despiertos y estar pendientes de lo que nuestros niños están aprendiendo. Los gobiernos progresistas tienen como principal objetivo instalar esto. Eso es fijo. Por mucho que el discurso diga que no, si no, usted vea en todas las naciones donde un gobierno progresista, valga la redundancia, gobierna, van con el objetivo de instalar. Aquí nomás nuestros vecinos México, nuestro vecino Honduras, es la lucha y la guerra la cual tienen hoy en día. Y en Guatemala debemos estar atentos. Pero sabe, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Les recordamos que estamos hablando sobre moda y farándula. Exacto. Así es, moda y farándula, y cómo muchas veces el ser humano busca fundamentar su identidad, su sentido de la vida en estas dos cosas: en la moda, en lo que está de moda, o en los personajes de la farándula, en actrices, en músicos, en actores, en personajes cómicos y todo eso, ¿verdad? Lo cual nos da una identidad y un sentido de la vida totalmente falso y movedizo. Ya por eso la invitación constante durante este diálogo es que usted se afirme
en la única roca que puede darle una identidad segura, ¿verdad? Exacto. Que es Cristo. Amén. Una identidad la cual tiene implicaciones tanto para nuestro caminar aquí en la tierra, pastor, y una identidad que tiene implicaciones eternas también, que creo que es uno de los puntos importantes que el humano ha dejado de pensar. ¿Sí? Así es. Ha dejado de pensar en su eternidad, pastor, y las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Pero creo que es importante que estemos atentos. Es importante que como seres humanos, pastor, tengamos criterio específico de poder discernir Exacto. qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo diga quien lo diga, pastor. Exacto. No importa quién lo diga. Y no importa si son masas las que lo dicen. Exactamente. Entonces necesitamos hoy en día tener ese criterio bíblico, como hemos hablado. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a la Biblia, verdad? Usted, bueno, porque es que en la Biblia encontramos la base fundamental del ser humano. Correcto. Y ahí encontramos las verdades fundamentales, la ruta específica que Dios nos da como seres humanos, ¿verdad usted? Y sabemos que conociendo el carácter de Dios, pastor, es allí en donde está, ahí sí, como dice Pedro, la profecía más segura. Exacto. La palabra más segura, ¿verdad? A la cual hacemos atentos, dice, ¿verdad? Claro, en estar claro, hermano. Como una antorcha encendida está frente a nosotros. Bueno, estábamos hablando antes de ir a la resistencia, hermano Carlitos, de que en el pasado inmediato que tenemos detrás de nosotros, ¿verdad? En la era moderna y en la era premoderna, podríamos decir, los personajes se hacían famosos por el conocimiento, por sus grandes hazañas, por sus grandes logros, descubrimientos o aportes a la sociedad o a la ciencia, ya ciencias como la astronomía, ciencias como la biología, ya la investigación científica y diversos campos, ¿verdad usted? Hoy eso ha cambiado. Sí. ¿Ya? Hoy eso ha cambiado. ¿Por qué? Hoy la fama descansa en algo muy distinto. Ya no en el conocimiento, ya no en las hazañas, ya no en los aportes que puedan dar a la sociedad, ni en la trascendencia, ni en la genialidad de alguien, ¿verdad? Porque usted mencionaba, por ejemplo, a Tomás Alva Edison, ¿verdad? Qué genio, ¿no? Uno podría decir eso, ¿no? Qué genio ¿verdad? Ya, Martin Luther King y los otros que mencionábamos. En cada una de sus áreas, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, estas fueron personas que en algún momento tuvieron aportes inmensos a la sociedad, ¿verdad? Al desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Ya, y por eso se hicieron famosos, por eso se hicieron un nombre. Hay un dato bien interesante, mire, pastor, que quiero compartirle sobre un fenómeno específico que se dio en un canto. Obviamente un canto secular, ¿verdad? Usted llama la atención de que hubo un dúo de jóvenes, ¿verdad? Usted que compusieron una canción, ¿verdad usted? Pero hubo un tipo de estos youtubers, ¿verdad usted? De estos chistosos, ¿verdad usted? El cual le hizo una parodia a esa música, a esa canción, ¿verdad usted? En su letra original le hizo una parodia. Pues, ¿qué es lo curioso en esto? Que resulta que la parodia ridícula de la canción ha sido más vista y escuchada que la misma canción. Sí, pues. O sea, mire qué tremendo. Sí. Y eso es lo que pasa hoy, mi hermano Carlitos, porque hoy ya la fama no descansa en algo como la trascendencia, como la genialidad, como el aporte, como las hazañas, los logros, sino en el mero aparecimiento. ¿Sí? Ridículas. En el mero aparecimiento, o podríamos decir en el mero entretenimiento. Exacto. Sí, fíjese que según hay algunos indicios de que, por ejemplo, Aristóteles ya mencionaban en sus escritos, ¿verdad usted? Algunas referencias a la palabra o al sector farándula, ¿ya? Pero me llama la atención que la primera vez que esta palabra se encuentra en un diccionario es en el año 1611. Definida en el diccionario de Francisco Rosal, un diccionario muy famoso, definida como farándula y farandulero. ¿Y a qué se refería farándula o farandulero en ese diccionario? A habladores o contadores de chistes, dice. Mire qué interesante. ¿Ya? Eso era así definían la farándula en la Edad Media. Sí, estamos en medio de la Edad Media, en el siglo XVI. ¿Ya? Entonces ellos definían la farándula de esa forma, como algo cómico, ¿ya? Algo cómico. Y de ahí podemos nosotros interpretar, y yo creo que es una correcta interpretación cuando vemos la farándula de hoy en día. Que la farándula de hoy en día, o sea, los famosos de hoy en día no esparcen conocimiento. Exacto. Lo que esparcen es comicidad, chistes y entretenimiento. Torpezas. La industria del entretenimiento. Exacto. Pero una cosa es entretener y otra cosa es educar. ¿Ya?
Entonces, me recuerdo, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor ateo que daba los documentales en National Geographic? Neil deGrasse Tyson, algo así. Sí, no recuerdo. Ya, pero aunque dejando por un lado su parte religiosa, ¿verdad? Que era ateo, ¿verdad? Él se identificaba como un ateo. Pero usted veía el programa de él y él daba datos así en un entorno 3D, ¿verdad? Usted en aquel tiempo, ¿verdad? Los planetas pasaban a la par de él y todo el rollo, ¿verdad? Y él daba datos y uno decía, es un programa educativo, ¿verdad? Porque él daba información clave para entender el sistema solar y cosas así. Qué bonito, ¿verdad? Ya, y por eso él podríamos decir que se hizo famoso en cierta forma, ¿verdad? Hoy no. Hoy los medios son poco utilizados para esparcir conocimiento. Hoy lo que hay es comicidad, chistes, ¿qué le digo? Lo que dijimos la vez pasada, cosas absurdas, ¿ya? Y muchas veces solo entretenimiento, pero no hay algo sustancial. No hay algo educativo, pastor. No se limita a entretener nada más. Y eso fue lo que el gobierno chino, mire, pastor, implementó hace unos años con relación a las redes sociales. Obviamente, ya dijimos aquí que no compartimos muchas cosas que pasan en China, ¿verdad? Pero esta parte, pastor, el gobierno chino manda a erradicar todo tipo de ridiculeces en redes sociales. Sí, pues. Y los algoritmos que aparecen en China, por ejemplo en TikTok, son algoritmos educativos de tono científico, pastor. Así es. Bueno, entonces es importante entender esa parte de qué es lo que queremos alcanzar. Existe una reingeniería social en donde unos pocos cerebros están tratando de hacernos pensar cosas. Sí existe. Y esto, miren familia, ya no es teoría conspirativa. No. Tenemos que estar atentos, tenemos que ser gente inteligente, tenemos que traer a nuestra mente las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, erguíos y levantad vuestra cabeza. Exacto. Porque el día de vuestra redención está cerca. Sean entendidos de los tiempos. Así es. Sepan qué está sucediendo, sepan la realidad, conozcan, no se dejen llevar por todo viento o ola de fama o cuestiones, ¿verdad? Ustedes que encontramos, pastor, sino que tenemos que tener un criterio propio. Pastor, palabras finales. Pues nada más darle las gracias a todos por permanecer con nosotros esta hora, ya sea que usted esté con nosotros a través del canal, a través de Facebook Live o también a través de la radio Cultural Amigos o Radio Alternativa. Así es, muchas gracias a todos, de verdad. Queremos enviar un saludo a nuestra hermana Jenny Najarro, que nos comenta ahí ya en la parte final del programa. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros y hacia todos, saludos, de verdad. También a nuestra hermana Sandri Morales, pastor. Así es. Escribe desde Estados Unidos, también ella, fiel oyente del programa. Muchísimas gracias por estar siempre pendientes del programa. Mano Eddie, gracias por el programa de hoy. Así es, muchas gracias a todos. Ahí le encargo la farándula, pues. No, de verdad, si usted sabe, esto es algo, todos en algún punto, todos tenemos modelos a seguir de algo. Claro. Ya tal vez las mujeres o los hombres siguen ciertas figuras, ciertos modelos, las mujeres también, los adolescentes también. Hay que fijarse bien en dónde uno está poniendo su mirada y quién es el modelo de uno a seguir. Sí, porque en estos tiempos no se puede confiar en algo como la farándula. Exacto. No, debemos fundamentar nuestra vida en algo sólido, ¿ya? Y nuevamente la invitación es a fundamentar nuestra vida en la única roca que es Cristo. Exacto, o sea, la invitación es a que usted siga e imite a Cristo. Así es. Familia, gracias por haber estado con nosotros en un diálogo más. Siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.